Charla que tenemos oficialmente del Grupo de Interés en Urología. Mi nombre es Edgar Julián Duarte Valencia, soy residente de primer año de Urología de la EIA. Hoy vamos a empezar a hablar de un tema muy importante, que es el trauma genitourinario. Dado que es un tema tan extenso, vamos a dividirlo en diferentes secciones y hoy vamos a hablar principalmente de trauma renal y trauma ureteral. Esta charla la vamos a dividir pues en 5 pilares fundamentales. Vamos a hablar inicialmente un poco de anatomía, resaltar la importancia que tiene conocer las estructuras adyacentes tanto para el uréter, para el riñón. Continuaremos hablando de trauma renal, seguido de trauma ureteral, algunos desafíos y futuros y las conclusiones de la charla. Para hablar un poco de anatomía, sabemos que el riñón es un órgano par que se encuentra a nivel retroperitoneal. Generalmente el riñón derecho se encuentra más descendido respecto al izquierdo, dada la presión que hace el hígado sobre el mismo. En bipedestación, los riñones se encuentran aproximadamente entre el E1 y el E4, y hay que tener en cuenta, y es importante, que el riñón izquierdo tiende a ser generalmente más grande dado la afluencia venosa que tiene el riñón. Ahí llegan diferentes venas y hace que el flujo venoso sea más turbulento, por lo tal el riñón izquierdo va a ser mucho más voluminoso. En su superficie posterior, el riñón está correlacionado más que todo con estructuras osteomusculares, que más adelante los vamos a abordar un poquito más. Para hablar un poquito de las relaciones, sabemos que el riñón derecho en su polo superior se correlaciona con la adrenal, en su cara superoexterna se correlaciona pues con el hígado, en su parte más medial va a tener una correlación directa con el duodeno y en su polo inferoexterno va a estar correlacionado con el ángulo clónico derecho. El riñón izquierdo en su parte superior, en su polo superior, se correlaciona con la glándula adrenal, en su parte superexterna con el vaso, y en su superficie anterior va a estar correlacionado principalmente con el estómago y con la cola del páncreas, que es lo que está coloreado en verde. En su parte, superficie anterior inferior, se correlaciona con el yeyuno, y en su cara más inferoexterna se correlaciona con el ángulo esplénico izquierdo. Las estructuras osteomusculares con las que se relaciona el riñón, pues sabemos que ya que el riñón izquierdo se encuentra más descendido respecto al derecho, va a tener correlación con la costilla número 11, con la costilla número 12, y se va a correlacionar con el diafragma principalmente en su superficie posterior y ya con musculatura pues, dorsal. Tenemos el cuadrado lumbar que está coloreado en amarillo, el psoas que está coloreado en morado, y eso es tanto para el riñón izquierdo como para el derecho. La única diferencia relevante es que el riñón derecho solo va a tener contacto con la costilla número 12, dado que se encuentra más descendido respecto al izquierdo. Algunas relaciones vasculares importantes a tener en cuenta en el riñón. Tenemos que el riñón derecho se va a correlacionar más con la vena cava, por lo tal la vena renal derecha va a ser mucho más corta respecto a la izquierda, y vemos que en el trayecto es cruzado por anterior por la arteria mesentérica superior, mientras que la aorta se va a correlacionar más con el riñón izquierdo. Por lo tanto, vamos a tener una arteria renal mucho más corta izquierda y una arteria renal más larga derecha. Para hablar un poco ya de epidemiología del trauma renal, sabemos que corresponde al 5% de todos los casos de trauma. Dentro de los casos de trauma del sistema genitourinario, el riñón es el órgano más lesionado. Lo tenemos más frecuente en hombres jóvenes, una relación de 3 a 1 respecto a las mujeres, y en Estados Unidos se ha determinado una incidencia de 4,9 casos por 100.000 habitantes. ¿Cuál es la presentación del trauma renal? Entonces, estos pacientes es muy importante tener en cuenta el mecanismo de trauma por el cual ingresan al servicio de urgencias. Mecanismos de trauma en los cuales se involucre aceleración y desaceleración importante, es muy probable que el riñón vaya a tener algún tipo de afección. Por otro lado, la hematuria, si bien es diagnóstica de trauma renal, no nos da un pronóstico respecto pues, a la gravedad de la severidad del trauma, porque está demostrado en diferentes estudios que podemos tener un trauma renal severo, grado 4 o grado 5, sin hematuria o con hematuria muy escasa, y podemos tener traumas renales ya muy leves, grado 1 o grado 2,
que presenten hematuria abundante. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la hematuria, si bien nos ayuda a enfocar el diagnóstico, no nos da ideas sobre la severidad del cuadro actual. El paciente generalmente ingresa con equimosis en blanco, lesiones en tórax baja y fracturas costales. La etiología, pues la vamos a dividir en dos etiologías importantes, un trauma contuso y trauma penetrante, siendo más frecuente el trauma contuso. Importante tener en cuenta el mecanismo por el cual sucedió el trauma, entonces mecanismos de desaceleración, también está ocasionado bastante por caídas, por deportes de alto impacto, y el trauma penetrante tenemos las heridas por arma de fuego y las heridas por arma blanca, siendo más frecuentes las heridas por armas de fuego. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para tomar una imagen para descartar el diagnóstico de trauma renal? Pues cuando tenemos trauma penetrante, es una de las indicaciones principales. Un paciente pediátrico con cualquier grado de hematuria, tenemos que pues realizar algún tipo de imagen. Cuando tenemos trauma contuso en el que el mecanismo de acción se haya correlacionado con aceleración y desaceleración, y cuando tengamos microhematuria con signos de inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál va a ser la imagen ideal para el estudio de trauma renal? Tenemos que la tomografía es el estudio que deberíamos realizar y es importante realizar estas tres fases, una fase arterial, una fase nefrogénica y una fase excretora. ¿Por qué son importantes estas tres fases? Porque la fase arterial nos permite pues diferenciar algún grado de lesión vascular. La fase nefrogénica nos ayuda a determinar si hay algún tipo de lesión a nivel del parénquima renal, y la fase excretora nos permite descartar que no haya algún tipo de extravasación del medio de contraste en los sistemas colectores y en el trayecto ureteral. ¿Qué utilidad tiene el FAST? Realmente en trauma renal no tiene mucha utilidad, simplemente nos permite identificar si hay algún tipo de hemoperitoneo pues, en la cavidad, y importante que se puede realizar para identificar que el paciente que tiene trauma renal cuente con los dos riñones como primera instancia. Es importante tener en cuenta que las lesiones de mayor complicación son aquellas lesiones que se encuentran todas por la parte medial, ya sea que estemos hablando de hematomas, urinomas, pero siempre generalmente las lesiones, los hallazgos tomográficos en línea medial son más severos respecto a los que se encuentran en otras áreas. Esta es la escala que se utiliza para clasificar los grados de trauma renal. Eso es la escala dada por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. Entonces, el trauma renal grado 1 compromete, es simplemente, estamos hablando simplemente de una contusión, y generalmente se va a acompañar de un hematoma subcapsular, como lo vemos en esta tomografía. Vemos que el riñón derecho pues, presenta integridad completa. Sin embargo, vemos cómo hay una colección, un hematoma que solo compromete a la parte subcapsular sin comprometer tejido perirrenal. El grado 2 tenemos que está acompañado de un hematoma y ya encontramos una laceración menor a 1 centímetro, como lo muestra aquí pues este gráfico. Aquí en la tomografía vemos como hay una lesión menor a 1 centímetro que ya está asociada a un hematoma perirrenal, ya está comprometiendo estructuras perirrenales, pero no se ve que haya extravasación de medio de contraste. En el grado 3 tenemos una laceración que ya va mayor a 1 centímetro, pero esta laceración no va a llegar a comprometer los sistemas pielocaliciales. Generalmente también se pueden acompañar de lesiones vasculares o sangrados activos, pero que están confinados dentro de la fascia perirrenal. Entonces aquí podemos ver cómo hay una lesión ya mayor a 1 centímetro y está asociada a un hematoma perirrenal en esta tomografía. Grado 4, ya tenemos que hay una lesión del sistema colector, como podemos ver en el gráfico, hay una irrupción del parénquima hasta el sistema colector. Pueden en algunas ocasiones presentarse irrupción de la unión ureteropélvica, pero estamos hablando de una irrupción y no una sección completa. Pueden presentarse también infartos segmentarios sin sangrado activo, y hay un sangrado que se extiende hacia el retroperitoneo o peritoneo. Entonces aquí en la imagen podemos ver cómo en esta tomografía, en la fase excretora, ya hay una extravasación del medio de contraste a la región perirrenal que nos está condicionando la formación de hematoma perirrenal. Y el grado 5, pues es el de peor pronóstico, y ya tenemos un riñón que está completamente destruido. Generalmente se puede acompañar de abulsión del hilio renal, y este riñón ya va a estar pues desvascularizado.
Entonces, en esa tomografía vemos como en esa fase nefrográfica, el riñón derecho efectivamente está captando bien el medio contraste, pero vemos como el riñón izquierdo ya está un poco desplazado y no hay captación para nada del medio contraste, lo que nos hace pensar que ese riñón ya está completamente desvascularizado. ¿Qué opciones de manejo vamos a tener para el trauma renal? Vamos a tener 4 pilares fundamentales. Vamos a tener la posibilidad de hacer una observación activa al paciente, embolización selectiva, manejo quirúrgico y manejo endoscópico. Más adelante vamos a abordar un poquito más sobre esto, pero es importante clasificar bien los pacientes que se benefician de cada uno de estos tipos de intervenciones. Entonces, en las decisiones de manejo, ¿cuándo pienso en hacer una exploración de manera quirúrgica? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿el paciente está estable hemodinámicamente? Si es un paciente que está estable hemodinámicamente, podríamos perfectamente hacer un seguimiento diario con hemoglobina y mirar cómo va haciendo la evolución del paciente. Sin embargo, si nos llega a urgencia, es un paciente que esté inestable hemodinámicamente y que haya hallazgo tomográfico de una lesión renal, de un trauma renal, ya es un paciente que ya merita exploración quirúrgica. Es importante también en cuenta que el paciente esté estadificado adecuadamente por imágenes, por tomografía y preguntarnos qué buscamos técnicamente con la exploración renal. Si estamos buscando realizar algún grado de hemostasia, si queremos hacer algún grado de desbridamiento del riñón lesionado o si queremos hacer una reparación reconstructiva del sistema colector. Importante también tener en cuenta si en el hospital en el que se está trabajando haya disponibilidad de radiología intervencionista, ya que muchas de las lesiones renales se pueden manejar también con terapia endovascular por medio de angioembolización selectiva. Y, y eso es muy importante tener en cuenta en lesiones penetrantes posteriores a la línea axilar anterior. Hay sospecha de lesión del hilio renal versus línea axilar posterior, que es un trauma del parénquima. ¿Qué quiere decir esto? Las lesiones que se encuentren en la línea axilar anterior, que sean de características penetrantes, generalmente tienden a lesionar más el hilio renal versus las que suceden por la línea axilar posterior, que pues lesionan más el parénquima renal, por lo que las lesiones de línea anterior tienen un factor pronóstico peor. ¿Cuáles son las indicaciones de manejo quirúrgico? Pues tenemos 3 indicaciones absolutas: cuando el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, cuando encontramos un hematoma pulsátil, cuando encontramos abulsión del pedículo renal, y hay algunas indicaciones relativas, es cuando tenemos lesiones de alto grado, cuando vemos extravasación de medio contraste extensa, cuando hay una desvascularización importante del parénquima y cuando encontramos una lesión visceral adyacente. Esta es una diapositiva que intenté estructurar como para entender de mejor manera, más sencilla, cómo se debe manejar cada tipo de grado, cada tipo de trauma renal según el grado. Entonces tenemos que las grado 1 y las grado 2, en las cuales, pues ya como ya mencionamos, no hay lesión del sistema colector, son lesiones de bajo grado, son las más frecuentes, del 78-82% de las que llegan a urgencias. Y son lesiones que se manejan de manera pasiva con observación. Se le hace seguimiento diario al paciente con hemoglobina y vemos que no haya ningún grado de inestabilidad. Las grado 3 son lesiones que ya están catalogadas como lesiones intermedias, pero son lesiones que también responden muy bien al manejo con observación sin necesidad de algún tipo de intervención quirúrgica. Ya las lesiones de alto grado tenemos la grado 4 y la grado 5. La grado 4 realmente está en una zona gris. En algunas ocasiones se puede tratar con observación del paciente, con seguimiento de hemoglobina diario, pero en algunas ocasiones, cuando el paciente está hemodinámicamente estable o hay una extravasación de medio contraste vascular, ya es un paciente que ameritaría ser llevado a manejo quirúrgico, y las grado 5 pues ya siempre van a requerir un manejo quirúrgico porque ya hay una destrucción total del riñón o el hilio renal. Mm, Esta es la última clasificación que está descrita para trauma renal, una clasificación dada por la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Realmente las clasifica pues en menor, moderado y severo. Esa clasificación es del 2019. Y prácticamente también se hace con la finalidad de determinar qué tipo de pacientes
requerirían un manejo quirúrgico versus qué tipo de pacientes se beneficiarían de observación. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para realizar nefrectomía total? Perdón, para hacer, sí, nefrectomía, destrucción de la vasculatura central, destrucción del seno renal, del sistema colector que no tenga opción de manejo reconstructivo y cuando haya desvascularización renal. La técnica quirúrgica para hacer exploración renal, realmente se hace un abordaje transabdominal cuando rechazamos pues todo el intestino delgado a nivel del meso. Vamos a encontrar este reparo importante que es la vena mesentérica inferior. Vamos a ubicarla y vamos a ubicar también el trayecto que tiene la aorta. Medial a estos dos reparos está indicado realizar una pequeña ventana. En esta pequeña ventana lo que buscamos encontrar es la vena cava y la aorta y la llegada de las diferentes, pues de la vena renal izquierda y de la vena renal derecha y la salida de la arteria renal izquierda y la salida de la arteria renal derecha. ¿Por qué es importante realizar este tipo de ventana previo a ir a hacer la exploración del riñón? Porque cuando vamos a buscar ya el riñón, pues sabemos que tenemos que medializar el colon, irnos por la línea de Toll, que es una línea desvascularizada. Aquí entramos y encontramos generalmente ya pues el riñón. Cuando entramos a hacer estas exploraciones, generalmente son exploraciones que sangran mucho. Entonces el hecho de tener una ventana como de seguridad que nos permite en cualquier momento poner algún tipo de clamp para evitar el sangrado, pues es muy importante. ¿Qué nos podemos encontrar cuando vamos a hacer la exploración renal? Podemos encontrar lesiones parciales en las cuales pues, está descrito realizar nefrectomías parciales. Generalmente esas suturas se hacen con suturas absorbibles para evitar la formación de cálculos intrarrenales a futuro. Y lo que se hace, y está escrito también, es coger grasa perirrenal y adherirla pues a la lesión, eso con fines hemostáticos y para que mejore la cicatrización del área lesionada. También nos podemos encontrar directamente con lesiones del sistema colector. Estas lesiones también se suturan con sutura absorbible, puede ser Bicril 4 ceros. Después de que se sutura, podemos realizar puntos colchoneros al parénquima renal, siempre intentando preservar lo máximo la cápsula renal, ya que nos ayuda, es un importante agente que nos ayuda como a mantener el sangrado. Y podemos encontrar ya lesiones vasculares que podemos suturar pues, de manera primaria. El manejo de trauma renal con lesiones del sistema colector está descrito el uso de catéter doble J solo cuando el paciente se encuentre sintomático. Pacientes que estén asintomáticos se ha descrito que realmente no hay ningún tipo de beneficio. ¿Qué es un paciente sintomático? Paciente que en la tomografía se evidencia algún grado de urinoma y dolor abdominal asociado. El uso de sonda también solo está indicado en pacientes que estén inestables, que tengan una severa hematuria con necesidad de monitoreo, y los pacientes a los cuales les ponemos catéter doble J, también se recomienda que estén derivados con sonda para evitar el reflujo retrógrado de orina desde la vejiga hacia el uréter. Estos son diferentes normogramas que se han intentado como estandarizar para evaluar cuándo un paciente requeriría manejo quirúrgico con el fin de teniendo en cuenta el riesgo de sangrado que tiene. Sin embargo, todo está muy encaminado a evaluar si el paciente requiere manejo quirúrgico o no, dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente y del grado que hayamos tenido del trauma renal según la tomografía. Este es el algoritmo que propone la Asociación Europea de Urología. Básicamente es lo que ya hemos hablado. Hay sospecha de trauma. Si el paciente está inestable, ya va a requerir exploración renal. Si el paciente está estable, pues ya tenemos diferentes tipos de intervenciones que podríamos realizar. Podemos hacer una observación activa, podemos hacer algún tipo de embolización selectiva, y los pacientes que ya no responden a sus tratamientos y que tengan algún grado de inestabilidad ya terminarían en una exploración renal. Para hablar ya de trauma ureteral, eh, vamos de tiempo bien. Sí. Para hablar de trauma ureteral, a grosso modo tenemos que el uréter se va a dividir en tres segmentos importantes: el uréter superior, el medio y el inferior.
Los reparos anatómicos del uréter superior van a ser, salen de la pelvis renal, llega hasta el cruce de los vasos gonadales, este es uréter superior. Para hablar de uréter medio, ya tenemos que es el uréter que va desde el cruce de los vasos gonadales hasta el cruce de los vasos ilíacos, y el uréter inferior es el que va ya desde el cruce de los vasos ilíacos hasta la unión ureterovesical. Sabemos que el trauma ureteral realmente tiene una incidencia muy baja, es poco frecuente, ya que el uréter afortunadamente tiene un grado de flexibilidad importante y está protegido por diferentes estructuras a nivel abdominal, retroperitoneal. Mm, la principal causa de trauma ureteral va a ser la iatrogenia, y generalmente este tipo de lesiones son desapercibidas intraoperatoriamente. Generalmente se hacen diagnósticos ya tardío de las lesiones. Entonces, como le mencionaba, tiene una epidemiología muy baja, del 1 al 2,5% de los traumas del tracto genitourinario. Los más frecuentes son por heridas penetrantes, heridas por arma de fuego. Cuando tenemos trauma cerrado y hay sospecha de lesión ureteral, generalmente se presenta en un tercio de los casos, y está asociado más que todo a accidentes de tránsito. Y las lesiones iatrogénicas afortunadamente vienen en descenso gracias pues, a los diferentes avances quirúrgicos que hemos tenido. Factores de riesgo para tener lesión ureteral: que tengamos una anatomía alterada, uso prolongado de camisas ureterales en intervenciones urológicas. Y la lesión más frecuente por localización, si tenemos un trauma externo, vamos a tener lesiones generalmente del trauma proximal, y las lesiones iatrogénicas van a comprometer más que todo el uréter distal. Estos son los procedimientos que se asocian más a trauma iatrogénico del uréter. Vemos como los procedimientos ginecológicos y los procedimientos de coloproctología tienen un alto riesgo de lesión iatrogénica, al igual que las ureteroscopias y las prostatectomías radicales. El diagnóstico, pues realmente va a ser un diagnóstico desafiante, porque ya como mencionamos, generalmente intraoperatoriamente estas lesiones son desapercibidas y las diagnosticamos ya de forma tardía. Entonces pues es importante tenerlas en cuenta. Cuando hablamos de trauma externo, de trauma penetrante, generalmente están asociadas también a lesiones vasculares intestinales, y el trauma cerrado se va a asociar principalmente a fracturas de pelvis y lesiones lumbosacras. El estudio ideal para evaluar las lesiones ureterales va a ser la urografía por TAC, que nos va a permitir evidenciar cómo es el paso del medio contraste a lo largo de todo el trayecto ureteral hasta la llegada a la unión ureterovesical. Se han catalogado diferentes estrategias para prevenir el trauma iatrogénico del uréter. Sin embargo, lo que más ha demostrado evidencia y lo que más previene las lesiones iatrogénicas va a ser la identificación visual y disección cuidadosa. Es decir, tener bien ubicados cuando estén durante algún tipo de procedimiento los uréteres es lo que más previene las lesiones ureterales. Se han hecho diferentes estudios para determinar qué beneficio tiene el uso de stents ureterales preoperatorios en lesiones ginecológicas y en lesiones en procedimientos quirúrgicos ginecológicos y procedimientos quirúrgicos de coloproctología, y se ha evidenciado que pues, va a facilitar la visualización y palpación del uréter. Sin embargo, no va a reducir la incidencia del trauma ureteral, esto es importante. ¿Y qué desventajas va a tener el uso de catéteres ureterales previo a procedimientos ginecológicos y de coloproctología? Pues que va a estar asociado a mayores tiempos quirúrgicos y va a ser más costoso. Estos son algunos estudios que demostraban si efectivamente era beneficioso usar catéter doble J previo a cirugías colorectales y previo a cirugías ginecológicas, pero no se demostró ningún beneficio. Lo único que ha demostrado beneficio es el uso de catéter doble J en pacientes a los cuales se le va a requerir usar algún tipo de camisa ureteral para procedimientos urológicos. La clasificación del trauma ureteral: entonces tenemos que el grado 1 está asociado a hematomas, una contusión o hematoma sin desvascularización. El grado 2 ya tenemos que hay laceración con menos o igual al 50% de transección. El grado 3 con más del 50% de transección. El grado 4, que hay una transección completa con 2 centímetros de vascularización. Y el grado 5 ya va a haber una abulsión completa del hilio renal. ¿Cuál va a ser el manejo para las lesiones ureterales? Tenemos que, si son lesiones parciales, las podemos manejar perfectamente con catéter doble J.
Cuando son lesiones completas, ya requeriríamos procedimientos quirúrgicos que más adelante vamos a ahondar un poco más en esto. Y cuando son lesiones inestables, perdón, cuando son pacientes inestables, esto es en el evento de trauma agudo, la cirugía de control de daños especificada para el uréter sería ligarlo, dejarlo derivado dejar derivado el riñón con una nefrostomía y en un segundo tiempo quirúrgico ya mirar qué tipo de intervención reconstructiva podríamos utilizar. Cuando tenemos diagnósticos tardíos, está descrito el uso de catéter doble J y el uso de nefrostomías para evaluar de mejor manera cuál es la mejor intervención reconstructiva a futuro y tener en cuenta que las heridas por arma de fuego son heridas que son muy lesivas para el uréter, tienen una alta energía y es por eso que es importante realizar un adecuado desbridamiento cuando se va a hacer el manejo quirúrgico para evitar reconstrucciones en tejido que esté desvitalizado. Entonces, este va a ser también el algoritmo descrito por la Asociación Europea de Urología. Entonces, tenemos una lesión ureteral. Cuando tenemos un diagnóstico inmediato, si el paciente está estable, podemos hacer un reparo inmediato. Si el paciente está inestable, primero vamos a hacer un control de daños, derivarlo con nefrostomía y ya en un segundo tiempo mirar cómo se hace la reconstrucción del uréter. ¿Cuál va a ser el manejo de las lesiones de uréter proximal y medio? Entonces, las lesiones que son menores de 2 a 3 centímetros, está descrito principalmente las ureterotomías primarias. ¿En qué consiste principalmente? Coger coger el cabo proximal del uréter, el cabo distal del uréter, espátula, dejar una buena espatulada, dejar bien espatulados estos uréteres y unirlos por medio, puede ser de sutura continua o sutura discontinua con material reabsorbible. Cuando no es viable realizar algún tipo de pues estas intervenciones primarias, cuando las lesiones son mayores a mayores a 3 centímetros, tenemos otras alternativas, pero tienen un grado de morbilidad mucho mayor, como está escrito la ureterocalicostomía, el colgado espiral pélvico o Culp de Weir. Cuando ya tenemos pérdidas extensas de uréter, también está escrito la transureterostomía y ya les voy a comentar en qué consiste cada procedimiento. Entonces, las ureterostomías primarias es las que les acabé de mencionar. Cuando tenemos lesiones que son menores a 3 centímetros, podemos hacer una unión primaria de los uréteres lesionados. Es importante tener en cuenta que estas lesiones nunca deben tener tensión y es el ideal cuando se identifica lesión de manera inmediata. Las ureterocalicostomías realmente es un procedimiento que no es muy utilizado, tiene una muy alta morbilidad y básicamente va a consistir en, en lesiones que comprometen la pelvis renal, la unión ureteropélvica, perdón. Lo que consiste este procedimiento es ligar esta unión entre la pelvis renal y el uréter, hacer una nefrectomía parcial del polo inferior y a esa nefrectomía unirle el uréter pues, sano que estaba en este segmento. Realmente tiene una morbilidad muy alta y es poco utilizada. Para lesiones en la unión pieloureteral, tenemos la pieloplastia abierta de Anderson-Hines. Básicamente consiste en hacer remoción del tracto lesionado, espatular el uréter distal que esté lesionado y unirlo directamente con sutura discontinua continua absorbible. La transureterostomía fue escrita inicialmente en 1935. Las indicaciones están dadas principalmente cuando tenemos insuficiente uréter pélvico y va a consistir en lo siguiente. Entonces, básicamente lo que se va a hacer es coger el uréter del lado lesionado y unirlo al lado contralateral del riñón pues, del uréter que esté sano. Entonces, ¿cómo inicia la técnica? Inicialmente se hace la movilización del uréter donante, siempre importante tener en cuenta teniendo la preservación de la adventicia periureteral para tener una buena vascularización del uréter. Posteriormente se va a crear este túnel retroperitoneal anterior a los grandes vasos. Importante tener en cuenta que para evitar acabamientos al momento de cruzar este uréter, es ideal que pase por encima de la arteria mesentérica inferior. Una vez cruzamos ya el lado contralateral, vamos a encontrar el uréter que está sano. A este uréter le vamos a hacer una ureterotomía longitudinal de aproximadamente 2 centímetros
y lo vamos a unir pues con el uréter que previamente estaba lesionado. Esta anastomosis se realiza con sutura absorbible 4 o ceros o 5 ceros sobre un stent idealmente. Entonces, estos son estudios que avalan el beneficio que tienen este tipo de procedimientos. Es un estudio retrospectivo que evaluó a 63 pacientes y los resultados es que esas transureterostomías permanecieron permeables en el 96.4% de los casos y mejoró la función del riñón de manera global. Cuando tenemos ya lesiones del uréter distal, ya prácticamente llegando a la unión ureterovesical, la técnica que inicialmente está descrita es la ureteroneocistostomía o la reimplantación ureteral. Son lesiones que van a comprometer el tercio, sirve para lesiones que comprometen el tercio inferior del uréter, menores a 5 centímetros, y hay diferentes maneras de reimplantar el uréter en la vejiga. Hay una reimplantación que va intravesical y otra que se hace un túnel submucoso para que el uréter ingrese pues, directamente a la vejiga. ¿En qué radica esto? En que algunos pacientes pueden quedar con reflujo, u otros pacientes pueden quedar con un grado de obstrucción del paso de orina en la unión ureterovesical. Esta técnica para lesiones del uréter distal es el SOAS-Hitch, fue escrita en 1896 por Witzel. Importante que puedes corregir defectos ya grandes como de 6 a 10 centímetros, tiene una tasa de éxito bastante alta, de 97%, y básicamente, a manera muy sencilla, lo que consiste en hacer es hacer una sección a nivel de la cara anterior de la vejiga y ascenderla al tendón del psoas. Una vez se asciende al tendón del psoas, podemos ver cómo ganamos el espacio, cómo ganamos esta distancia que estaba perdida por la lesión ureteral y se anastomosa pues el uréter, el cabo proximal a la vejiga. Estos son diferentes reportes, también revisiones retrospectivas que evaluaron el beneficio del SOAS-Hitch. Vemos como en seguimiento a 5 años ningún paciente requirió algún tipo de reintervención y las complicaciones más pues, asociadas fue la infección de vías urinarias. Cuando tenemos lesiones ureterales ya muy complejas, cuando son casi panureterales, está esta técnica de Boari, que fue descrita inicialmente por Van Hook en cadáveres en 1893, posteriormente por Boari en 1894 en perros y por Okeblad, quien la hizo por primera vez en 1947 en un paciente vivo. Lo que consiste esta técnica básicamente es coger la vejiga, sacar un colgajo en forma de invertida, anastomosarla con el uréter proximal y tunelizar este uréter de tal manera que pueda llegar a la vejiga. Otro tipo de intervención que está descrito también para lesiones de pues, panureterales es el uso de ilion como uréter. Y finalmente tenemos las lesiones ureterales complejas. Este es como el último paso que podríamos seguir para corregir estas lesiones y es el autotrasplante. Fue realizado por primera vez en 1956 y básicamente lo que consiste es tomar el riñón de la fosa renal, bajarlo a la fosa ilíaca y allí realizar una anastomosis de los vasos renales a los vasos ilíacos y del uréter directamente unirlo a la vejiga. ¿Cuáles son los desafíos y futuros que tiene pues el trauma renal y ureteral? Tenemos que en la última década hemos tenido avances importantes en las imágenes, en el uso de contrastes fluorescentes. La inteligencia artificial también va a dar un paso muy importante para la adecuada interpretación de imágenes radiológicas que nos permitan diferenciar y estadificar de mejor manera los traumas renales y ureterales. También está mucho en estudio la ingeniería de tejidos para reemplazar tejido, pues lesiones extensas, ya sea de uréter o de riñón, la cirugía mínimamente invasiva y la robótica y el uso de inteligencia artificial en cirugía asistida. Entonces, a manera de conclusión, vamos a tener en cuenta que es muy importante saber qué tipo de intervención le podemos ofrecer al paciente. Porque es muy importante esto, porque paciente que se ha llevado, por ejemplo, a algún tipo de exploración renal y que no haya sido indicado, siempre tengan en cuenta y en mente que la mayoría de las exploraciones renales van a terminar en nefrectomía. Entonces es importante realmente estadificar cuál paciente se beneficia en nefrectomía,
de exploración renal, perdón, cuál paciente se beneficia de una embolización selectiva de vasos, cuál paciente se beneficia de una observación clínica. Eso era lo que quería comentar con ustedes el día de hoy. Esta es la bibliografía de la charla. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran aclarar. ¿Todo bien? Listo. Muy bien, gracias a ustedes.